En este vídeo vamos a ver qué son los elementos finitos y para qué sirven. El programa que nosotros vamos a utilizar durante todo el curso va a ser el programa Zen, la versión 4.2. Es un programa de libre distribución y que para cálculos de circuitos magnéticos es muy potente. ¿Qué es un programa de elementos finitos? Un programa de elementos finitos es un programa que permite sobre un dibujo aplicar leyes físicas y que el programa te calcule los resultados de esa simulación física casi como si fuera real. Eso permite en muchos casos ahorrarse hacer el prototipo y por tanto realmente es una herramienta muy potente. Nosotros lo vamos a utilizar más concentrado en el cálculo de campos magnéticos para motores y transformadores. Su origen estaba principalmente en cálculo mecánico y de estructuras, y después se ha aplicado a todos los campos de la física, al cálculo térmico, flujo de calor, mecánica de fluidos, acústica, química, todo tipo de materias. En principio todos los programas de elementos finitos están divididos en tres partes, lo que sería el preprocesado, donde se parte de un dibujo, se realiza un dibujo y ese dibujo se le asigna propiedades físicas y se le asignan unas condiciones de contorno. Una parte de cálculo, que también la dividiríamos en dos. Una parte sería la subdivisión, normalmente triangulación del problema, donde el gran problema se divide en un montón de pequeños problemas sencillos y el cálculo de todos esos problemas sencillos. Una vez que se ha hecho el cálculo se pasa al postprocesado, en que lo que se ve es el resultado gráfico o el resultado numérico de la simulación. Y normalmente basado en esos resultados numéricos o gráficos se puede ver si el dispositivo está funcionando adecuadamente. Hay muchos programas comerciales de elementos finitos, nosotros nos concentraremos en los de cálculo magnético. Normalmente las herramientas comerciales potentes de dibujo como CAD, SolidWorks, SolidEdge ya llevan asociado un programa de elementos finitos para que una vez acabas el diseño puedes aplicarle condiciones físicas y ver deformaciones, esfuerzos, posibilidades de rotura. Dentro de lo que serían los campos del cálculo magnético tendríamos el programa ANSYS, el programa Flux 2D y 3D, Console Multiphysics, ZMAC, bueno, una serie de programas. Aquí también podemos ver una serie de pequeñas aplicaciones en muy pequeño, lo que sería un transformador, diferentes motores, el generador de un coche, un relé, se puede aplicar para casi todo. El postprocesado en nuestro programa será la definición de la geometría, las dimensiones. Una vez que se ha dibujado un esquema aproximado del dispositivo, se le tiene que asignar propiedades físicas como sería esto de aquí. Este de aquí sería el núcleo de hierro de silicio y automáticamente el programa lo asigna a toda la superficie cerrada donde está puesto ese nombre. Por ejemplo, aquí en este caso esto es cobre, pues todo esto de aquí es cobre. Este es otro tipo de cobre, por eso tiene otra asignación diferente. Una vez que nosotros hemos puesto propiedades, lo que nos hace falta también es poner unas condiciones de contorno determinada. El programa se le tiene que decir qué tiene alrededor, si tiene algo, si ese algo es conductor magnéticamente o no. Una vez que se ha hecho el preprocesado del dibujo, se tiene que mallar
ese dibujo. En este caso va a ser a base de triángulos, donde el programa en sí lo único que calcula es las esquinas del triángulo como resolución y después calcula o puede interpolar los valores intermedios. En un problema sencillito en 2 dimensiones lo puede convertir en mallas de 5.000, 10.000, 20.000 elementos, pero a pesar de eso lo puede resolver en pocos segundos, dando como resultado imágenes como esta. En este caso esto es un cable de alta tensión, y lo que estamos viendo en este caso es el campo eléctrico. Digamos, un color más intenso es un campo eléctrico más intenso. Aquí lo vemos gráficamente. Aquí se pueden tomar medidas numéricas en cualquier punto del campo eléctrico, y en este caso lo vemos en forma de gráfica. ¿Cuál es la evolución del campo eléctrico en una diagonal de ese cable? Este procesado puede ser, ahora lo vamos a ver, eléctrico, magnético, térmico. En este caso, esto sería un problema electrostático. Se ha buscado esta geometría. Esto sería un condensador, o el típico condensador, donde lo que se ha puesto es una carga y esto conectado a masa, y el programa lo que nos calcula es el campo eléctrico entre esas dos placas, el campo en los extremos externos de la placa, y a partir de ahí podemos calcular potenciales, capacidades. ¿De acuerdo? El cálculo electrostático lo utilizaremos sobre todo para calcular aisladores y cables de alta tensión, elementos de alta tensión. En este caso, en nuestro condensador está rodeado, el entorno simplemente es aire, y tenemos una placa conectada a más 100 voltios y otra a menos 100 voltios. Y lo que vemos aquí como estas líneas son las líneas equipotenciales. Se supone que cada línea son, en este caso, si no recuerdo mal, eran 20 voltios. Los colores en este caso indican el campo eléctrico, colores más intensos, más rojos, indican campos más oscuros, colores más claros hacia el verde, campos menos intensos. También podemos hacer cálculos magnetostáticos, donde la frecuencia es cero. En este caso, esto está representando un conductor de ida y un conductor de vuelta. Si os fijáis, más o menos las líneas de campo resultantes son muy parecidas, porque las ecuaciones que se resuelven al final siempre son bastante parecidas. Esto nos va a servir sobre todo para calcular toda la parte de motores de continua, inductancias. En este caso tenemos que también el entorno es aire. Tenemos una bobina de 100 amperios, de 1 amperio y 100 espiras, de corrientes entrantes y salientes por arriba y por abajo. Lo que estamos viendo aquí como líneas son las líneas de campo magnético, y lo que vemos en color es la intensidad o la densidad de flujo. Color más intenso, más densidad de flujo. El programa también permite calcular circuitos magnéticos a frecuencias bajas, donde sí que son importantes ya las tensiones inducidas. Esto es importante sobre todo en los motores de inducción y en transformadores. En este caso esto representa un horno de inducción, donde yo intento calentar estas piezas de aquí. Mi bobina, tengo una bobina alterna que serían estas de aquí. Eso me crea un campo así. Y ese campo, al atravesar estos elementos que están dentro del horno, hace que circule una corriente por ellos y que se calienten. Lo que estamos viendo aquí, estos colores, en este caso es densidades de corriente dentro de estas piezas. En estas piezas se están induciendo corrientes y por tanto se están calentando. ¿De acuerdo? La bobina de excitación para que las corrientes inducidas sean máximas son de altas frecuencias, sería algo parecido a una cocina de inducción. ¿Vale?
Y por último pasamos a lo que sería un problema térmico. En este caso, este problema térmico, fijaos que la geometría resultante es muy parecida a las anteriores. La utilizaremos para calcular distribución de temperaturas y calentamiento de motores. En este caso, el material del entorno es un material sólido, PVC. Dentro de ese material tengo una placa, la de abajo, que sería una placa caliente. De aquí está saliendo el calor. Y esto sería la placa fría. Y entre estas dos se da una distribución de temperaturas. Lo que estamos viendo son líneas isotermas y el color, en este caso, es el flujo de calor. A colores más intensos, más flujo de calor.